Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que de niños leían el libro vaquero en el puesto de revistas, los retamos a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre el bueno, el malo y el feo de Sergio Leone. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un servidor, Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a platicar sobre una película que vaya si ha marcado vidas. Es un verdadero peliculón. Una obra maestra, en mi humilde opinión, dirigida por el italiano Sergio Leone, un maestro ya fallecido hace ya muchos años, un maestro de ese género o subgénero llamado el spaghetti western. El spaghetti western es una corriente de películas del oeste, del viejo oeste, filmadas por italianos, filmadas y producidas por casas productoras italianas y por directores italianos que también llegaron a tener varias coproducciones con casas productoras o con estudios estadounidenses. También llegaron a ver varias producciones, coproducciones, incluidas películas de Sergio Leone, incluida la película de la cual vamos a hablar hoy, El bueno, el malo y el feo. Sergio Leone comenzó su trabajo dentro de la industria cinematográfica, ni más ni menos que en la película El ladrón de bicicletas o Los ladrones de bicicletas, una película perteneciente a la corriente del neorrealismo italiano, una corriente que marcó época, que hizo historia, que tiene un lugar importantísimo dentro de la historia del cine, el neorrealismo italiano. Esta película del ladrón de bicicletas, dirigida por Vittorio De Sica, estrenada en 1948. Sergio Leone fue asistente de producción en esa película. Después Sergio Leone trabajó en otras películas también como asistente. Trabajó en películas estadounidenses como Ben-Hur, que se estrenó en 1959. Trabajó también como asistente en Ben-Hur. Sin embargo, tuvo Sergio Leone la suerte de que le otorgaran la oportunidad de dirigir dentro de la industria italiana, dentro de la industria cinematográfica italiana. Sergio Leone finalmente obtuvo la oportunidad de dirigir una película en 1961. Esta película se llama El Coloso de Rodas. Es una película de sandalias y espadas, de esas que le llaman peplum, de ese género o subgénero de acción, de aventuras, pero su nombre no saltó a la fama dentro de la industria italiana y después dentro de la industria internacional hasta 3 años después, en 1964, que estrenó la película Un puñado de dólares. Esta película digamos, el primer spaghetti western que saltó a la fama internacional. Fue un remake de la película Yojimbo, dirigida por Akira Kurosawa, este cineasta japonés, que también tiene un lugar importantísimo dentro de la historia del cine.
Kurosawa dirigió, o más bien estrenó Yojimbo en 1961. Es un peliculón de samuráis, del género de samuráis, que tiene mucha influencia del cine de lo viejo oeste. Akira Kurosawa era un fanático de John Ford y de Howard Hawks, de estos directores clásicos estadounidenses del western, del oeste. Entonces, Yojimbo tiene mucha influencia del cine de vaqueros, y el remake de Yojimbo, Un puñado de dólares, dirigido por Sergio Leone, tiene mucha influencia del cine japonés de samuráis. Entonces es interesantísimo cómo Kurosawa se vio influenciado por el cine del oeste, y Leone se vio influenciado por el cine de samuráis. Entonces el spaghetti western tiene un sabor especial porque está dirigido por italianos con sensibilidad italiana, pero tiene mucha influencia del cine de samuráis japonés, y por supuesto de los grandes clásicos del viejo oeste de la primera mitad del siglo XX, de los años 30, 40, 50. Entonces el spaghetti western es un género muy peculiar, muy interesante, que después vendría a tener grandes homenajes y gran influencia en el cine de Quentin Tarantino, un mega fanático del cine de Sergio Leone y de muchos otros spaghetti westerns. Esta película de Un puñado de dólares tuvo una gran fama, tuvo un gran éxito. Es un remake que no tenían los derechos de explotación ni los derechos de autor, no tenían derecho a hacer un remake de Yojimbo. Entonces fueron demandados por la casa productora de Akira Kurosawa y tuvieron que pagar una cantidad fuerte de dinero debido a la demanda que recibieron, pero la pudieron pagar sin problemas porque tuvo un gran éxito a nivel internacional. Esto le permitió a Sergio Leone hacer una segunda película de spaghetti western un año después, en 1965, que se llama Por unos dólares más. Entonces esto la vuelve en cierta forma como la secuela de Un puñado de dólares, pero no es realmente la secuela porque solo comparten a un personaje, al personaje protagónico, solo lo comparten a él, y que fue encarnado ni más ni menos que por Clint Eastwood, un actor de series de televisión estadounidenses del oeste, que fue contratado por Sergio Leone para protagonizar esta saga de películas de spaghetti westerns. Entonces Clint Eastwood actúa en Por un puñado de dólares, actúa en Por unos dólares más, y actúa un año después, en 1966, se estrenaría la película El bueno, el malo y el feo, en la que una vez más Clint Eastwood interpreta a este hombre sin nombre, que es como la gran mayoría de los cinéfilos se refieren a este personaje, aunque en la primera se llama Joe, en la segunda no me acuerdo cómo le dicen, en la tercera le apodan Blondie o Güerejo. Pero esa es la película de la que vamos a hablar hoy. El bueno, el malo y el feo es un mega peliculón, y creo que yo pienso que me quedo corto al decirle mega peliculón. Yo pienso que es una obra maestra del cine, una película que marcó una época, una película que tiene un estilo impresionante, un manejo del estilo impresionante. Una película que yo pondría al lado de Los Siete Samuráis, al lado de 2001, Odisea del Espacio, ¿no? Al lado de Ciudadano Kane. Es una película que comienza con un manejo de la atmósfera, con un manejo con la música de Ennio Morricone sonando desde un principio, desde los créditos iniciales, y después que vamos viendo las fechorías del malo, vemos las fechorías del feo,
Y después vemos las fechorías del bueno, porque realmente no hay ningún bueno en esta película. El bueno es bueno porque brilla por contraste, pero los tres son unos desgraciados. Y claro, el malo es más malo que el bueno, el protagonista, encarnado por Clint Eastwood, y que el feo, ¿no? Es más malo que el feo, encarnado por Eli Wallach, en paz descanse, un actor estadounidense, y el feo, fue interpretado por Lee Van Cleef, otro actor estadounidense que tendría mucho éxito dentro de las películas spaghetti westerns. Se quedaría en Italia a filmar muchos spaghetti westerns, Lee Van Cleef. Entonces, estos tres personajes, a mi parecer, son interesantísimos. Cómo se traicionan entre ellos, cómo se agarran odio y cómo se agarran amor también. Tarantino, lo he escuchado mencionar varias veces la relación entre el bueno y el feo, o el bruto, como es el título original en italiano, el bruto y el bueno, que son dos desgraciados que de tantas aventuras que viven juntos, al final parece ser que hay un cariño entre ellos. Y eso lo resalta Tarantino, dice, al final, ¿cómo pueden no ser amigos después de tantas aventuras, tantos peligros que han sorteado? Es una película de la que nunca se va a dejar de hablar, eh, aunque se repitan las mismas cosas, pero yo destacaría el trabajo de cámara de Sergio Leone para este entonces ya su cuarta película como director. Me parece que la manera en la que filma las escenas excelente, es magnífica, es más grande que la vida, como dice el cliché, es más grande que la vida, los personajes son más grandes que la vida, la música es más grande que la vida, es una ópera. Así es como muchos se refieren a esta película, como una película operática, con fuertes tintes de ópera, ¿no? O sea, si hubiera como un equivalente cinematográfico a la ópera, que no es realmente teatro, así sino que más bien sería como una especie de ópera, sería El bueno, el malo y el feo, porque además es una película con muy poco diálogo, es una película que tiene muchos pasajes en los que hay música e imágenes, que es una combinación que Stanley Kubrick decía Stanley Kubrick que la combinación entre música e imágenes es algo propio del cine, algo que solo tiene el cine y que lo explota, que lo puede llegar a explotar de manera excelsa. Tarantino también ha comentado en diferentes ocasiones que la combinación entre música e imágenes puede llegar a ser excelsa en el cine y por supuesto, en El bueno, el malo y el feo, la combinación entre imágenes y música es excelsa. Llega a niveles que no se han vuelto a ver, más que yo diría en el cine de Kubrick, en el cine de Scorsese también. Por supuesto que se han vuelto a ver, ¿no? Pero en 1966, los espectadores que llegaron a ver esta película con la música de Morricone en una pantalla grande, yo pienso que ha de haber sido una experiencia verdaderamente apabullante, porque realmente es como una ópera de 3 horas, grandiosa, que culmina con un clímax impresionante, un clímax verdaderamente explosivo y un epílogo muy simpático, chistoso, que no se pueden decir suficientes buenas cosas sobre esta película, porque es una película que no tiene, a mi parecer, no tiene defectos, ¿no? Es una película impecable. Pero le voy a ceder la palabra a mi compañero y amigo Paquito, porque ya me extendí demasiado. ¿Tú cómo viviste esta película, Paquito? Qué terror empezar a compartir micrófono ahora después de tan buen análisis y tan minucioso análisis.
Fíjate que El bueno, el malo y el feo es la primera película que vi yo de Sergio Leone. Recuerdo que cuando era muy niño vi escenas en la tele, quizá la pasaban en la tele y mi papá o algún tío mío la estaba viendo y yo veía escenas, pero no recuerdo haberla visto de corrido hasta ya adulto. Probablemente de 19, 20 años, en algún videocassette la renté y la vi y me encantó. Por supuesto, yo no tenía todo ese background del cine de samuráis, porque el cine de Kurosawa y el cine de samuráis fue algo que yo vi ya grande, yo no lo vi cuando era joven, pero sí se sentía que estabas viendo una película diferente. Yo creo que lo más cercano que tenía yo al bueno, el malo y el feo era Volver al Futuro 3, que además es un tributo al cine spaghetti western, tanto así que Marty McFly utiliza el nombre, el seudónimo de Clint Eastwood en esa película. Y realmente estudié El bueno, el malo y el feo porque es una película que puede servir de escuela de cine. De entrada tiene mucho estilo, y contrario a lo que dice el cliché, sí tiene sustancia. No es solamente estilo, es estilo y sustancia. Tiene técnica cinematográfica y al mismo tiempo es una película fácil de leer, es decir, que no necesita ser un iniciado en el arte cinematográfico para disfrutarla al 100%, porque es una película muy funcional, pero tiene también una técnica intelectual de montaje para crear en el espectador sensaciones, sentimientos, y que esto no es al azar, esto no fue casualidad, esto no fue que encontraron un garbanzo de libra, sino es producto de la experiencia de la filmación de muchísimas películas. El bueno, el malo y el feo es digamos que el manifiesto del spaghetti western que muchos otros directores imitaron y que llegó incluso a propagarse entre el mismo cine estadounidense. Las películas de vaqueros de Hollywood son también buenas, también son buenas, pero pecaban de de ciertos detallitos que quizá fueran muy superficiales, pero que eventualmente fueron resultando en detrimento de el estilo del cine western. Una de esas cosas es la limpieza. Las películas del western estadounidense tradicional, salvo grandes excepciones, pero por lo general era un cine muy inmaculado. El vaquero traía trajes muy limpios, muy bonitos. Tenemos esta imagen de John Wayne, tenemos esta imagen de el vaquero rasuradito, del vaquero bueno, vestido de blanco, y el vaquero malo vestido de negro. Y el Spaghetti Western nos vende un cine de vaqueros sucios, de vaqueros con guardapolvos, de vaqueros que a lo mejor no se bañan, o cuando se bañan, hasta cuando se bañan lo hacen de manera desprolija. En fin, tenemos todos estos elementitos que le van dando tal naturalidad al cine que se vuelve un estilo imitado incluso por el padre original del western. Y también creo que, bueno, de la trilogía original del dólar, yo realmente creo que no hay no hay comparación entre las otras dos películas y el bueno, el malo y el feo. Más bien que las otras dos películas yo creo que existen en función de permitirle a los actores, el director y a los productores tener la capacidad o tener la capacidad técnica o histriónica de llegar a ese punto, a esa zona a la que llegan en el bueno, el malo y el feo, y que para mí
logra alcanzar su nivel más alto, la cúspide estilística en Érase una vez en el oeste, Once Upon a Time in the West, que irónicamente es una película en la que ya no aparece ni Lee Van Cleef, ni Clint Eastwood, ni Eli Wallach, ni ninguno de estos. Es una película ya muy separada, incluso en el tiempo. Es una película que ocurre mucho tiempo después, históricamente hablando, de la guerra civil estadounidense. En esa ocasión fue Charles Bronson, me parece, y este Fonda, los actores principales. Y creo yo que incluso el cine de acción moderno retoma muchos elementos estilísticos del spaghetti western. En El bueno, el malo y el feo hay una secuencia que a la fecha me sigue resultando emocionante, que es cuando Tuco, el feo, tiene que recorrer un camino, una calle larga para para salir de un pueblo, y en ese camino se va encontrando diferentes malosos enemigos que lo quieren matar por órdenes de Ojos de Ángel, del malo, y suena la música gloriosa de Ennio Morricone. Sabemos que no es posible que él salga vivo de esa, pero no le importa porque él prefiere morir como un hombre, y empieza a caminar y de repente a su costado aparece Clint Eastwood, el bueno Blondie, que le dice algo así como: ¿a poco tú crees que yo te iba a dejar morir solo? O algo así, y se sube la sangre, el espectador queda atrapado por tanta belleza cinematográfica, y los vemos avanzar y disparar como un ariete imparable, como una fuerza inamovible, no, es una fuerza indetenible, imparable, perdón, una fuerza imparable. Eso es una mezcla de estilo, de técnica cinematográfica, es un montaje musical inmaculado, y además es un trabajo actoral memorable. Esta es la película que va a seguir siendo efectiva dentro de 50 años. Son películas que marcaron la historia del cine y que van a seguir siempre ahí, que son inimitables, irrepetibles. Tanto así que hace unos años un grupo de españoles, esta película, creo que ya lo dijo Fernando, fue filmada en España, un grupo de españoles se dieron a la tarea de encontrar y restaurar el escenario de la secuencia final del bueno, el malo y el feo, que es el cementerio de Sad Hill. Y lo lograron. Encontraron en la locación que había sido abandonada, la restauraron, consiguieron dinero, hicieron donaciones y lograron restaurarla, y juntaron a todos los fans del mundo en ese lugar para ver el bueno, el malo y el feo, en un tributo a la película que tanto les gusta y que los unió. De hecho, hay un documental, se los recomiendo, me parece que está en Netflix, que es Desenterrando Sad Hill o algo así, y es pues no solo muy entretenido, sino que es muy cálido verlo. Eh, También Lee Van Cleef venía de hacer westerns. Él era un actor de cuadro, yo lo recuerdo solamente por High Noon. Eh, este Clint Eastwood también hacía papeles no tan relevantes creo que la serie de televisión se llamaba Rawhide, no sé cómo se llama en español Rawhide, pero era una serie de televisión. Y Eli Wallach también tenía experiencia, aunque él no hacía westerns, pero él ya había hecho otro cine. Sin embargo, ninguno de los tres era tan importante en ese momento y por eso resultaban costeables. Y después de estas películas se convirtieron en íconos del cine,
Y pues no hay quien discuta la importancia de Clint Eastwood en el cine. Lee Van Cleef será por siempre recordado sobre todo por su papel de Angel Eyes en El bueno, el malo y el feo, pero hizo muchos papeles memorables en el cine de Spaghetti Western. Y ahí Eli Wallach, solamente el papel ese que hizo en El Padrino 3 de Don Altobello, solo ese papel ya le merecería la eternidad, pero pues nos dio muchos. A mí me parece que es una película importantísima, necesaria de ver. Yo tengo el Blu-ray y recomiendo mucho comprar el Blu-ray porque además de que lograron restaurar la película e insertar algunas escenas que se habían perdido por el tiempo, trae una serie de materiales extra y de documentales maravillosos, muy buenos, sobre todo que aprende uno muchos detalles técnicos que son relevantes y que no aprenderías de otra manera, como por ejemplo, la película no tiene una lengua original porque fue filmada en inglés y en italiano al mismo tiempo y hasta en español, porque los actores italianos no hablaban inglés y los actores estadounidenses no hablaban italiano, y entonces hay secuencias enteras en las que, por ejemplo, Eli Wallach está hablando en inglés y el otro actor está hablando en italiano y la película fue doblada, pero el doblaje tampoco fue no fue hecho a la y se va, tiene todo un trabajo intelectual de traducción, por lo que incluso algunos nombres tuvieron que ser cambiados para que coincidieran con el movimiento de los labios. Simplemente el malo, que en español y en inglés se llama Angel Eyes, ojos de ángel, en italiano se llamaba, me parece que, sí, sentenza, que quiere decir sentencia, pero como sentence tiene dos sílabas, no podía llamarse sentence en inglés y le pusieron Angel Eyes, porque Lee Van Cleef tenía unos ojos que según el director perforaban la pantalla, y es verdad. Eso es cuanto, Fernando, esas son las pocas aportaciones que puedo hacer a tu tan buen análisis de la película. No, pues qué buenos comentarios los tuyos, Paquito. Yo rescato lo que mencionas de el western sucio, que en efecto vemos en los personajes, vemos el polvo, vemos el sudor, vemos los rostros grasosos a veces, vemos la suciedad. También rescato lo que mencionas de la película documental llamada Desenterrando Sad Hill, que es en el que desentierran y restauran la locación en la que se filma el enfrentamiento final entre estos tres personajes en El bueno, el malo y el feo. Es un documental que, como bien mencionas, es muy cálido, muy emotivo. Es muy emotivo ver cómo tantos fanáticos en España del bueno, el malo y el feo, y me parece que también de otros países de Europa, llegan a sumarse a este esfuerzo por desenterrar la locación de esta película que ha marcado tantas vidas y, y tantas infancias, por supuesto, porque yo tengo una historia interesante con esta película, porque la primera vez que la vi fue no sé si en Betamax o VHS, pero mi papá la rentó y me pareció una película aburrida, sinceramente. Ya por ahí de la mitad de la película yo ya no la quería seguir viendo porque estaba demasiado chico para apreciarla. Después me parece que en mi adolescencia, en algún momento de mi adolescencia de la preparatoria, yo tuve la curiosidad de verla, la renté, la vi, y si bien ya no me estaba yo durmiendo, la verdad es que tampoco tuve yo la capacidad para apreciarla, y además, sobre todo, de que estaba en full screen, en este formato casi cuadrado de las televisiones de antes, entonces no se apreciaba la maestría de la fotografía de esta película. Pero ya después, a lo mejor en la universidad o poquito después de la universidad, que la renté por tercera vez, que la vi por tercera vez,
pude apreciar la magnificencia de la película, y cuando la vi ya por fin en DVD, ya con calidad digital y en widescreen, apreciando el cuadro entero, la película entera, el aspecto de la película completamente rectangular de las pantallas de cine, ya de esa época, del año 66, ya tenían las pantallas de cine este aspecto rectangular, ¿no? Muy amplio, que nos muestra los paisajes, estos paisajes del viejo oeste, filmados en España, pero que parece que es el viejo oeste estadounidense. Ya pude apreciar ya tenía yo la edad y la sensibilidad para apreciar esta película, y también rescato lo que mencionas de el estilo y la sustancia. Definitivamente que sí es una película con mucho estilo, con grandes altibajos, ¿no? De repente es muy emocionante, de repente es melancólica, de repente es misteriosa, sube y baja, es una montaña rusa de emociones. A nivel estilístico es impecable, pero también hay mucha sustancia en la película, los personajes, el desarrollo de los personajes y lo que la película comenta de una manera pues sutil sobre el oeste, el viejo oeste estadounidense, sobre el símbolo del tren. Es algo que Sergio Leone utilizaba en sus películas para hacer comentario social, comentario político sobre la industrialización de Estados Unidos, sobre las comunicaciones de la época, el tren como símbolo de las comunicaciones. Me parece que Sergio Leone sí tenía mucha sustancia, y alguna vez leí un libro sobre el cine de Sergio Leone en el que hacían referencia a entrevistas en las que Sergio Leone decía que sus películas no tenían sustancia, negaba tener temáticas importantes en sus películas, pero el autor de este libro dice que no podía prescindir, Sergio Leone, aunque quisiera o aunque así lo pregonara, no podía prescindir del comentario político en sus películas, no podía prescindir de la sustancia. Y me parece que son películas que sí ameritarían o ameritan un análisis temático, porque sí son películas que hablan sobre el mundo en el que se hicieron, sobre la realidad en la que se hicieron, con el contexto o bajo o dentro de el contexto del viejo oeste de Estados Unidos. ¿Algunos comentarios finales, Paquito? Pues agradecerte que sigamos aquí en este programa. La verdad es que ha sido muy grato para mí trabajar estos meses haciendo el podcast. Le agradezco también a todos los que nos han escuchado y que nos siguen siguiendo. Que nos siguen siguiendo. Les recuerdo que estamos en YouTube, que estamos en Facebook, estamos en Spotify y por todos lados para que la mayoría de los amigos que han compartido tiempo con nosotros nos sigan escuchando. Le mando un saludo y un abrazo muy fuerte a Carolina, mi esposa, que es la que me da permiso de grabar este programa. Ella me está supervisando aquí mientras yo grabo para que no ande yo de impropio. Y le mando muchos saludos a Fernando Rivero, que es muy participativo, a Briseidi, a los Multis, ellos saben quiénes son, y a todos los que nos escuchan siempre y que nos regalan su tiempo. Les mandamos un abrazo, un saludo, y es todo por mi parte. Bueno, pues muchas gracias, Paquito. Gracias a todos los que nos escuchan. Y gracias a Carolina, por supuesto, por permitirle a Paquito compartir este tiempo para grabar el programa. Y yo soy Fernando C. Fink y me despido y nos vemos a la próxima. Esto fue Sin Esperanzas,
el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!